De regreso a su programa Criterios. Recuerden escribirnos a la etiqueta Diálogo en Criterios. Jesús, te hicieron unas preguntas de la calle. Bueno, la primera, en relación al tema de las casas de cambio, bueno, esto está apenas comenzando, que el gobierno ha implementado como una manera de golpear el dólar paralelo. Sin embargo, sabemos que va a haber un torpedeo de las fuerzas que están en la guerra económica, sobre todo lo que es dólar y todo esto para boicotearlo, pero eso, digamos, habría que evaluarlo primero, ver cómo va, y esto va a ir acompañado de otras medidas seguramente, como lo anunció el ministro de Economía. Ahora, con relación al diálogo, Jesús. Bueno, yo creo que la oposición democrática, que la hay, pero que lamentablemente está chantajeada por la oposición radical de extrema derecha, que ha fracasado, pero que lamentablemente ha tomado la batuta de lo que es la orientación de la oposición en este momento. La oposición democrática está obligada, está clara también que no hay otro camino que la vía del diálogo para entendernos, para ponernos de acuerdo, para que las instituciones puedan funcionar, en este caso el Parlamento venezolano, y que no hay manera de que ellos puedan plantear por otra vía desplazar a la revolución. Los caminos están dentro de la Constitución. El presidente ha sido reiterativo con el diálogo, lo ha planteado. Ahorita se ha planteado también un nuevo esquema por parte de los mediadores, del Vaticano, de UNASUR. Sí, unas propuestas que ha rechazado. La MUD de plano lo rechazó y lo han cuestionado públicamente, pero al final, hermano, yo estoy convencido que nosotros vamos a ir al diálogo porque la oposición no tiene otra opción, no tiene otro camino y tiene que bañarse de realidad. Hay que sentarse. Cuando uno va a un diálogo cualquiera, por supuesto, partes encontradas, hay que ir dispuesto a ceder. ¿Qué estaría dispuesto a ceder el chavismo con relación a las propuestas que está haciendo la oposición? ¿Hay alguna propuesta de la oposición que el chavismo pueda aceptar? Sí, por supuesto. Yo creo que la declaración que se hizo en relación al documento de paz, ahí hay una, de parte y parte, hay unas posiciones muy interesantes. Cuando tú renuncias al golpismo por parte de la oposición, estás haciendo, y cuando el gobierno venezolano se compromete a garantizar la paz del país y tampoco a asumir situaciones de otra naturaleza, pues estamos cediendo en ese sentido. Creo que es un documento, pero que hay cosas que se tienen que evaluar. Más neurálgico que plantea la oposición, por ejemplo, el tema de los políticos presos. El tema que el gobierno se comprometió a evaluarlo. O los presos políticos. Los presos políticos lo dicen, pero son políticos que cometieron, violaron la Constitución, se alzaron contra el gobierno. Eso está penado por las leyes. Tú tienes que asumir, si usted se levantó en los años 60 o 70 y tomó la lucha armada, si usted lo hubiese agarrado, usted va preso y 5 años, tuvo 5 años preso. Usted buscó una manera de derrotar a ese gobierno por la vía que no estaba en la Constitución. Igualmente lo hacen ellos. Tienen que asumir la responsabilidad de tu acto. Tú no puedes decir, yo no fui, tipo Leopoldo López, después que llamó una insurrección para derrocar el gobierno con la salud y después un poco muerto, tienes que asumir tu responsabilidad. Pero es que ellos plantean que el gobierno ha cerrado las vías democráticas para el diálogo. O sea, ¿es cierto eso? No es cierto de ninguna manera. Pero ellos trancaron el diálogo, lo que se había acordado hoy, por ejemplo, el tema de sacar la Asamblea Nacional del desacato y de nombrar los rectores que se les vencía la fecha, fue porque no los quiso. Tú sabes muy bien que la Asamblea Nacional, ellos quisieron pasar como por debajo de la mesa la desincorporación de los diputados de Amazonas cuando había que hacerlo en una sesión formal del cuerpo que efectivamente los aceptó y desincorporarlo. Eso se negaron a hacerlo y lo terminaron haciendo, para que tú veas las contradicciones de la oposición. Una cosa tan evidente y tan sencilla, ¿qué crees tú? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Por la presión de la gente de los radicales. La presión dijeron, bueno, la gente de Voluntad Popular y los otros sectores, y esa extrema derecha, dijeron, bueno, si ustedes hacen eso, nosotros no lo vamos a acompañar en el Parlamento. Y fue de esa forma la presión, allí vamos a aparecer como divididos, pero nosotros no vamos a votar eso, porque eso es perder las 2/3 partes, reconocer que hubo fraude, y no permitieron que lo hicieran. Por eso tú te acuerdas que cuando hubo esa sesión, ellos apenas lo leyeron y le dieron Mateo allí. No, había que hacerlo de manera formal. Aquí es de fondo y de forma los elementos. Y no lo hicieron, entonces dejaron pasar, después terminaron haciéndolo.
que son las grandes contradicciones que tiene esta posición venezolana, que además no tiene un líder claro sino que todos están jugando a ser candidatos presidenciales. Claro, entonces ¿tú consideras que hubo error por parte de la primera directiva de la Asamblea Nacional y lo secundó la segunda directiva de la Asamblea Nacional? Fíjate que la segunda directiva de la Asamblea Nacional, que es espuria, lo hace el día ese, pero ¿para qué? Para decir, ya estamos en desacato, ya salimos del desacato, desincorporamos, lo votaron el día 9 de enero. El punto antes de entrar a declarar la vacante absoluta por abandono de cargo del presidente, como para decir, bueno, mira, nosotros ya salimos del desacato, entonces esto es válido. Cuando ese mismo día estaban incurriendo en otro desacato, porque el Tribunal Supremo de Justicia en la resolución número 3 de este año le decía y le prohibía taxativamente a la Asamblea Nacional, les prohibía que declarasen alguna vía inconstitucional para la salida del presidente de la República, como era esa la del abandono de cargo. Y ese mismo también lo declararon, hicieron otro desacato. O sea, la Asamblea Nacional tiene como 4 desacatos que tendría que asumirlos, y no la actual directiva, sino la anterior. O sea, que tendría que volver Ramos otra vez a la presidencia de la Asamblea. Está clarito en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en lo cual dice, la Junta Directiva electa en el año 2016 tiene que sesionar, sacar a la Asamblea Nacional del desacato y elegir la nueva directiva. No es esta está ilegalizada. O sea, la Asamblea Nacional... O sea, todos los actos de esta Asamblea son írritos. Írritos, nulos, de toda nulidad, peor que la anterior, porque es que esta directiva... Por eso a uno de los diputados nuestros que intervino, creo que fue Marín, no le dijo presidente, le dijo coordinador, pero un coordinador de un grupo que vamos a debatir políticamente allí, debatimos pues de ahí, pero eso de ahí no pasa, la Asamblea Nacional, y esa es la realidad. Y eso genera una frustración en la oposición, que esta gente le ofreció muchísimas cosas en relación a lo que iban a hacer, de sacar al presidente de una cantidad de cosas, y al final es nada. Por eso que la Asamblea Nacional está autodisuelta prácticamente. Claro. Hablando de ese encanto que hay por parte de la gente de la oposición, bueno, pero quería ya que estamos llegando al final, las elecciones regionales que están en boga, que lo planteó el CNE que iban a hacer en este periodo. ¿Qué está planteando el chavismo con relación a eso? No, bueno, mira, es un tema del Consejo Nacional Electoral y un tema de un poder autónomo que nosotros respetamos. Cuando el Consejo Nacional Electoral decida, nosotros vamos a elecciones. Pero hay 2 cositas que yo puedo agregar ahí puntualmente. Una, que estas elecciones de gobernadores también son de legisladores regionales. Y estos legisladores se eligen por circuito. Y el Consejo Nacional Electoral, para diseñar esas circunscripciones electorales, para elegir los diputados regionales, necesita la proyección de crecimiento poblacional aprobada por el Instituto. ¿No están esos datos en el INE? Esos datos los da el IN, el Instituto Nacional de Estadística, sí, y tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional está en desacato. Es decir, ¿cómo hace el Consejo Nacional Electoral para diseñar los circuitos si la información que le da el INE sobre las proyecciones poblacionales, eso lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional, y esa Asamblea Nacional está en desacato? Es decir, o sea, yo creo que el está trancado. No, yo creo que la oposición tiene que salir del desacato para poder pensar en una elección. ¿No hay elecciones? No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esto es una realidad de lo que ocurre, y lo otro es la ley de partidos políticos, que está obligando a los partidos políticos a que aquellos que no participaron en las elecciones o sacaron menos del 1% tienen que renovar su nómina, es decir, su militancia, y eso tiene que hacerse en estos próximos meses, y es un derecho que tengan todos los partidos. Un partido pequeño que no participó y quiera hacerlo en las elecciones, no se le puede negar el derecho a participar. Jesús, una reflexión final, Babi, breve. Yo creo que, mira, que este año 2017 es un año para que nosotros levantemos al país, el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro y todo el equipo, el tema de que vamos a mejorar, apuntalar el tema económico con los CLAP, con la distribución, la producción, el ataque a la delincuencia con una fuerza, igualmente el tema del diálogo, que tiene que ser un año de diálogo. Yo creo que nosotros vamos al repunte de los precios económicos. ¿Optimista? Optimista, sin duda, siempre. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti por la invitación. La compleja situación por la que atraviesa el país, caracterizada por una merma aguda en la calidad de vida de los venezolanos, amerita respuestas inmediatas y sin dilación alguna por parte de los grupos políticos hoy entretenidos en defender intereses particulares. La solución a los grandes problemas puntuales y estructurales que afectan actualmente al país
no se resuelven con declaraciones altisonantes y enfrentamientos inútiles que en algunos casos generan violencia y aumentan la crispación en la población, sino en tomar decisiones que den respuestas concretas y efectivas a los problemas que nos aquejan. La responsabilidad de coadyuvar a la salida de la crisis recae en los liderazgos políticos de gobierno y oposición, obligados a buscar respuesta a la situación planteada, donde el proceso de diálogo es un paso necesario para superar los males que nos afligen. Es nuestra responsabilidad definir las estrategias para vencer y superar la crisis ahora, o por el contrario apostar por el caos, que finalmente tendrá que pasar por el diálogo después de cruentos episodios. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan todos un feliz día y recuerden que en Globovisión nos vemos todos. Traki, Extrudal presentaron